¿Sabías que hay cosas que a Dios no le agradan cuando las hacemos en público? Muchos de estos comportamientos pasan desapercibidos, se normalizan e incluso se celebran en la cultura actual. Sin darnos cuenta, los repetimos una y otra vez, creyendo que estamos siendo transparentes, sinceros o auténticos, cuando en realidad estamos exponiendo procesos que Dios diseñó para ser manejados en secreto. La Biblia muestra claramente que Dios no solo mira lo que hacemos, sino cómo y dónde lo hacemos, y que hay una profunda diferencia entre vivir con integridad y vivir innecesariamente expuestos. Dios es un Dios de orden, de procesos, de tiempo, y cuando actuamos fuera de ese orden, incluso si nuestras intenciones parecen buenas, perdemos la protección espiritual. Primero, nunca reveles tu próximo paso. No anuncies lo que Dios aún no ha confirmado. La Biblia enseña que los pasos de una persona son ordenados por Dios, no por impulsos humanos ni por la necesidad de ser vistos. Proverbios 20:24 nos recuerda que es Dios quien dirige el camino de una persona. Por lo tanto, ¿cómo podría alguien música comprender plenamente su propia dirección antes de que Dios la revele y la establezca? Cuando anunciamos nuestros planes prematuramente, a menudo lo hacemos, música, buscando afirmación, aplausos o validación, pero no la dirección divina. Habash 2:3 enseña que la visión tiene un tiempo señalado y, aunque se demore, seguramente su música cumplirá. El problema no es tener visión, el problema es exponerla demasiado pronto. Dios no confirma los procesos públicamente primero. Él obra en el corazón, en el carácter y en la obediencia antes de manifestar los resultados. Anunciar lo que Dios aún no ha afirmado puede abrir puertas a la interferencia, el desaliento, el orgullo o la comparación, cosas que debilitan la obra que Dios está formando. Además, revelar el siguiente paso demasiado pronto puede ser una forma sutil de desobediencia. Cuando Dios habla, muchas veces lo hace para que guardemos su música palabra y caminemos por fe, no para explicarla ni anunciarla. Jesús mismo, en muchas ocasiones, realizó milagros y luego pidió silencio porque comprendió que no todo debía revelarse de inmediato. Música. El silencio no es falta de fe. Muchas veces es evidencia de confianza. Cuando permaneces en silencio, música, permites que Dios sea quien confirme, abra puertas y establezca tu camino. Música, sin interferencia humana. La madurez espiritual aprende a caminar sin anunciarse. Música, a obedecer sin dar explicaciones y avanzar sin necesidad de aplausos. Dios revela los pasos en el momento adecuado, no para exhibirlos, sino para que se cumplan. 2. Nunca te quejes de tus problemas, no te quejes en público, lleva tu carga al lugar correcto. Filipenses 2:14 nos exhorta claramente a hacer todo sin murmurar ni quejarse. La queja pública, música, no es solo una expresión emocional, es una declaración espiritual. Cuando una persona se queja constantemente ante los demás, está confesando derrota, frustración y a menudo incredulidad. La Biblia no niega el dolor humano, pero sí establece el lugar adecuado para procesarlo. Los salmos nos muestran que el lamento es válido, pero siempre se dirige a Dios, no al público. David lloró, se derrumbó y expresó su angustia, pero lo hizo en oración, no como un espectáculo. Dios permite la liberación, pero no la murmuración, porque la murmuración contamina, debilita la fe y normaliza una mentalidad de víctima. Quejarse en público también expone el corazón a la amargura. Israel perdió el favor de Dios en el desierto no por falta de milagros, sino por un exceso de quejas. Cada murmuración era una forma de deshonra hacia el Dios que los había liberado.
Cuando llevamos nuestros problemas a cualquier oído, perdemos el discernimiento y abrimos la puerta a malos consejos, juicios y comparaciones. Dios nos llama a llevar nuestras cargas a Él, y cuando sea necesario, a personas sabias y espiritualmente maduras, no a la multitud. La verdadera fortaleza no es fingir que no duele, sino saber dónde depositar el peso. En público Dios nos llama a caminar con dignidad. En privado, a entregarnos sinceramente ante Él. 3. Música, nunca pierdas la calma. No pierdas el autocontrol delante de todos. Música. Proverbios 16:32 declara que el que es lento para la ira es mejor que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que conquista una ciudad. La Biblia redefine por completo el concepto música de fuerza. Para Dios, la verdadera autoridad no se demuestra alzando la voz, reaccionando con ira o perdiendo el control emocional, sino gobernando el espíritu. Gálatas 5:22 nos enseña que el dominio propio es fruto del espíritu, lo que significa que perder el control en público no es solo un fallo emocional, sino evidencia de falta de dominio espiritual en ese momento. Cuando una persona explota frente a otros, revela sus heridas, música, inseguridades y puntos débiles, exponiendo áreas que el enemigo puede usar. Dios nos llama a reflejar su carácter y no gobierna desde el desorden. Jesús fue confrontado, falsamente, música, acusado y provocado. Sin embargo, nunca perdió el control. Su silencio, compostura y firmeza hablaron más fuerte que cualquier reacción impulsiva. Perder los estribos en público daña tu testimonio, debilita la autoridad espiritual y confunde a quienes te observan. El autocontrol no significa represión, significa gobernarse a uno mismo, significa saber hacer una pausa, guardar silencio y responder con verdad, no con emoción. Cuando aprendemos a gobernarnos a nosotros mismos, Dios nos confía más. El Espíritu Santo manifiesta su poder no en la reacción sino en el control, y quien no puede gobernarse a sí mismo difícilmente podrá influir correctamente en los demás. 4. Nunca te disculpes cuando no sea necesario. No te disculpes por obedecer a Dios. La Escritura es clara al establecer que vivir para agradar a Dios inevitablemente nos llevará a no agradar a todos. En Gálatas 1:10, el apóstol Pablo confronta directamente la necesidad de aprobación humana cuando declara que si todavía tratara de agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. Disculparse cuando no hay una falta real no es humildad, es una forma disfrazada de miedo al rechazo. Muchas personas se disculpan por decir la verdad, por establecer límites, por obedecer convicciones bíblicas o simplemente por ocupar el lugar que Dios les ha dado. Ese hábito no nace del amor, sino de una identidad débil que aún no ha sido afirmada en Dios. La Biblia enseña que la verdadera humildad no consiste en humillarse falsamente, sino en caminar en obediencia con un corazón puro ante el Señor. Cuando una persona se disculpa innecesariamente en público, comunica inseguridad y confusión espiritual. Jesús nunca se disculpó por sanar en sábado, por confrontar a los fariseos o por decir verdades incómodas. No porque le faltara amor, sino porque comprendió que obedecer al Padre estaba por encima de complacer a la multitud. Dios no nos llama a ofender, pero tampoco nos llama a complacer a los demás. Hay una profunda diferencia entre el arrepentimiento genuino y la disculpa innecesaria. El primero restaura, el segundo debilita. Cuando nos disculpamos sin haber fallado, asumimos una culpa que Dios no nos ha asignado. La madurez espiritual nos enseña a discernir cuándo el Espíritu Santo nos llama a humillarnos, música, y cuándo nos llama a mantenernos firmes. Obedecer a Dios no requiere disculpas,
requiere convicción. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios: elijo obedecer a Dios en público, no como una frase vacía, sino como una decisión del corazón. Quinto, nunca reveles tu situación financiera. No expongas en privado lo que Dios te ha confiado. Jesús enseñó claramente que lo que se hace para Dios debe mantenerse en secreto, música, y que el Padre que ve en secreto recompensa en público. Mateo 6:34 establece un principio espiritual que va más allá de dar. Música. Dios protege lo que se guarda con discreción. Hablar abiertamente sobre la situación financiera, ya sea por escasez o abundancia. Música expone áreas sensibles que Dios diseñó para ser administradas con sabiduría. La provisión no es un trofeo para exhibir, ni una vergüenza para lamentar. Es una responsabilidad. En la Biblia, tanto la pobreza como la riqueza, cuando se administran mal, traen consecuencias cuando se hacen públicas sin discernimiento. Dios no glorifica la ostentación, Él glorifica la administración. Música. Revelar la situación financiera de uno públicamente abre las puertas a la comparación. Música, el orgullo, la envidia y a menudo el juicio. Proverbios enseña que la riqueza atrae a muchos amigos, pero no todos son sinceros. Música. De igual manera, la carencia expuesta atrae lástima, consejos no solicitados y presión indebida. Dios no necesita que expliques tu situación financiera, necesita que seas fiel. Música. Jesús nunca enseñó a la gente a anunciar posesiones o carencias, sino a confiar. La fe se prueba en el silencio, no en la exposición. Cuando Dios prospera a alguien, lo hace para bendecir, no para humillar a los demás. Y cuando permite épocas de carencia, música, lo hace para formar el carácter, no para avergonzar. El silencio financiero no es falta de transparencia, es obediencia y protección espiritual. Música. Lo que Dios confía en privado debe administrarse con reverencia, no con ostentación. Sexto, nunca chismes ni hables mal de los demás. No contamines tu boca para obtener aprobación. Efesios 4:29. Nos exhorta a que ninguna palabra corrupta salga de nuestra boca, sino solo la que sea buena para edificación. El chisme no es un pecado menor. Es una corrupción del lenguaje que destruye relaciones, reputaciones y, sobre todo, el testimonio del creyente. Proverbios 18:21. Declara que la muerte y la vida están en poder de la lengua, música, y que quienes la aman comerán de su fruto. Hablar mal de los demás, incluso cuando parece justificado, revela un corazón que busca validación a través de la crítica. Muchas veces, el chisme se disfraza de desahogo, de preocupación o de honestidad. Pero su raíz es la misma: falta de autocontrol y ausencia de amor. Dios hace que las personas sean diferentes en la forma en que hablan. Cuando participamos en conversaciones que denigran a otros, incluso si no iniciamos el chisme, nos convertimos en cómplices. Jesús nunca necesitó desacreditar públicamente a nadie para establecer su autoridad. Música. La verdad no tiene por qué ir acompañada de desprecio. Hablar mal de los demás en público no enaltece al que habla. Música. Lo rebaja. Además, el chisme revela una falta de temor de Dios, porque quienes temen al Señor guardan música a su boca. El silencio muchas veces es una forma de justicia. Guardar la lengua es señal de madurez espiritual. Dios no confía influencia a quienes no pueden controlar sus palabras. Si no puedes edificar con tu boca, la Biblia enseña que es mejor guardar silencio. Una lengua sometida a Dios protege al creyente y honra al Señor. Séptimo, música. Nunca expliques tu filosofía. No te justifiques, deja que tus frutos hablen. Jesús enseñó que las personas son conocidas por sus frutos, no por sus música discursos. En Mateo 7:16
declara claramente que el verdadero carácter no necesita ser anunciado, porque inevitablemente se revelará por la forma en que una persona vive. Explicar constantemente lo que uno cree, lo que uno practica o los principios que uno dice seguir suele ser señal de inseguridad espiritual. Cuando alguien siente la necesidad de justificarse o predicar sobre sí mismo frente a los demás, a menudo es porque aún no ha permitido que la transformación se haga evidente. Música. La Biblia nunca nos llama a promover nuestra espiritualidad, sino a vivirla con coherencia. Juan 15 nos recuerda que quien permanece en Cristo da mucho fruto. Y música, ese fruto habla más alto que cualquier explicación. Dios no busca creyentes elocuentes, música, sino obedientes. Además, explicar la propia filosofía en público puede convertirse en una trampa espiritual. Cuando una persona verbaliza constantemente sus estándares, música, se expone al escrutinio humano y a la presión de mantener una imagen en lugar de un proceso real. Jesús confrontó enérgicamente a los fariseos no por falta de conocimiento, sino por la incoherencia entre lo que decían y cómo vivían. Dios no quiere que defiendas tu fe con discursos vacíos, sino que la apoyes con una vida entregada. El silencio acompañado de una vida de integridad crea más impacto que 1000 argumentos. Cuando tu fruto es evidente, las preguntas surgen por sí solas, y cuando vienen, entonces Dios abre la puerta para hablar. La madurez espiritual aprende a vivir antes de explicar y a obedecer antes de enseñar. 8. Nunca busques aprobación ni validación. No vivas para el aplauso cuando ya has sido aprobado por Música Dios. La búsqueda de la aprobación humana es una de las ataduras más comunes y peligrosas en la vida espiritual. Romanos 8:15. Nos recuerda que no hemos recibido un espíritu de esclavitud para volver a caer en el temor, sino el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Cuando una persona vive buscando validación en público, está actuando como un huérfano espiritual, no como un niño. El aplauso humano es inestable, cambiante y condicional. Hoy celebra, mañana abandona. Dios, por otro lado, afirma la identidad antes de cualquier obra. Jesús fue declarado el Hijo amado antes de realizar su primer música milagro. Eso nos enseña que la aprobación divina no se gana, música se recibe. Gálatas 1:10 nos confronta de nuevo con una verdad incómoda. No es posible servir a Dios y vivir para complacer a la gente al mismo tiempo. Cada vez que ajustamos nuestras palabras, decisiones o convicciones para encajar, renunciamos a la autoridad espiritual. La validación constante nos hace dependientes de nuestro entorno y vulnerables a la manipulación. Dios hace que las personas caminen con una identidad firme, no con una autoestima frágil. Cuando dejamos de buscar aprobación, comenzamos a caminar en libertad. El creyente maduro obedece incluso cuando no hay aplausos, permanece fiel incluso cuando no hay reconocimiento y confía incluso cuando no es comprendido. Vivir para Dios significa aceptar que no todos celebrarán tu obediencia, pero serás sostenido por su fidelidad. Nunca reveles tu vulnerabilidad ni tu sombra. No expongas tu proceso a aquellos que no pueden cuidarlo. La Biblia no prohíbe la vulnerabilidad, pero advierte contra la exposición imprudente. En Mateo 7:6, Jesús enseña a no dar lo santo a los perros, ni echar perlas delante de los cerdos, no por desprecio a las personas, sino para proteger lo sagrado. Nuestras heridas, luchas internas y procesos de sanación son terreno sagrado, y no todos tienen la madurez espiritual para manejarlos con respeto. Vivimos en una cultura que celebra la exposición emocional como valentía,
Pero Dios llama a su pueblo al discernimiento. No todo lo que duele necesita ser contado, y no todos los que escuchan saben cómo cuidar. Revelar vulnerabilidad en el lugar equivocado puede causar más daño que sanación. La Biblia muestra que los procesos de restauración tienen lugar en la intimidad con Dios y música con personas sabias, no frente a multitudes. Jesús sanó, restauró, música y luego envió a la gente. Nunca mostró heridas abiertas. Una herida expuesta atrae juicio, no misericordia. Dios quiere sanar, no exhibir. Música. Cuando compartes tu sombra con alguien que no teme a Dios, corres el riesgo de que se use en tu contra. La madurez espiritual entiende que hay un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Primero la cicatriz, luego el testimonio. Primero el proceso, luego la enseñanza. Mostrar la herida es pedir ayuda. Mostrar la cicatriz es impartir sabiduría. Dios no nos llama a vivir ocultos, sino protegidos. No te defiendas públicamente. Deja que Dios sea tu defensor. La necesidad de defenderse públicamente suele surgir del miedo a ser malinterpretado, atacado o desacreditado. Sin embargo, las Escrituras enseñan un principio radicalmente diferente. En Isaías 54:17, Dios promete que ninguna arma forjada contra sus hijos prosperará y que toda lengua que se levante en juicio será condenada. Esto no es una invitación a responder, sino una garantía divina de protección. Cuando una persona se defiende constantemente en público, incluso si cree que está limpiando su nombre, en realidad está revelando inseguridad y falta de confianza en la justicia de Dios. La Biblia nos muestra que Dios no necesita nuestra ayuda para defendernos. Él ve lo que otros no ven, conoce las intenciones del corazón y actúa en el momento perfecto. Defenderse prematuramente puede privar a Dios de la oportunidad de revelar su verdad con mayor autoridad. Romanos 12:19. Refuerza esta enseñanza cuando dice: «No os venguéis, porque escrito está, mía es la venganza. Yo, música pagaré, dice el Señor». La autodefensa pública a menudo no es justicia, sino autoprotección emocional. Jesús fue falsamente acusado, incomprendido y calumniado. Sin embargo, eligió el silencio ante aquellos que no buscaban la verdad. Su silencio no era debilidad, sino autoridad bajo control. Cada vez que respondemos a una crítica, nos ponemos al mismo nivel que el ataque. Pero cuando confiamos en Dios como nuestro defensor, nos elevamos, música por encima del conflicto. La madurez espiritual comprende que no toda acusación merece una respuesta y que no todo silencio es derrota. A veces, el silencio es la forma más poderosa de testimonio porque deja espacio para que Dios hable en nuestro favor. A lo largo de este mensaje, hemos visto que Dios no solo está interesado en lo que hacemos, sino también en cómo nos comportamos ante los demás. La vida pública del creyente es un reflejo directo de su vida espiritual. Dios no nos llama a escondernos, sino a caminar con sabiduría, dominio propio y reverencia. Muchas de las cosas que hoy se celebran como transparencia, Dios las confronta como inmadurez. No todo debe decirse. No todo debe mostrarse, no todo debe defenderse. El reino de Dios opera con principios diferentes a los del mundo. En secreto se forma el carácter, en público se revelan los frutos. Este mensaje no pretende producir miedo, sino conciencia. Dios no nos quita las cosas para controlarnos, las quita para protegernos. Cuando aprendemos a obedecer a Dios también en público, nuestras vidas ganan peso espiritual, autoridad y paz. Si este mensaje te ha conmovido, te invito a suscribirte a Faith Unmasked y a seguir profundizando en la palabra de Dios con